Veamos, es entonces el ejemplo 13.5, página 120, Hibbeler de la 12ª edición. Este ejercicio es en aplicación a sistemas de poleas y establece que el bloque A de 100 kilogramos, mostrado en la figura, se suelta del punto de reposo. Si no se toman en cuenta las masas de las poleas y de la cuerda, debemos determinar la rapidez del bloque B de 20 kilogramos después de 2 segundos. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, en este caso, el sistema de poleas es uno de los sistemas que ya habíamos trabajado anteriormente y corresponde al que nos sirvió de apoyo para definir la metodología. Es una mera referencia. Podemos observar entonces que son dos bloques, en cuyo caso el bloque A es el que tiene una mayor masa, de acuerdo con la indicación del enunciado, y al soltarse el sistema del reposo, en ese sentido es el bloque A quien va a condicionar el movimiento. ¿Ok? En ese aspecto, diríamos entonces que al momento en el que el bloque A desciende, el bloque B deberá de ascender. ¿Cómo debemos abordar la aplicación de la segunda ley de Newton en un sistema de poleas? Recordemos, la primera ley establece que los cuerpos se mantienen inalterados hasta que no actúan sobre ellos alguna fuerza. Esto involucra entonces la fuerza aplicada en el cuerpo. Yo tengo dos cuerpos en movimiento. Lo que vamos a considerar es que cuando tengamos sistemas de poleas, nuestra aplicación de la segunda ley se debe de hacer de forma separada a cada cuerpo. Y ese es el bloque A. ¿Ok? Bien. ¿Qué datos nos proporcionan del bloque A? El peso. El peso. ¿Qué datos nos dan? 100 kilos. 100 kilogramos. 100 kilogramos. ¿Estos 100 kilogramos corresponden al peso? A la masa. ¿En qué unidades tendría que estar el peso? Para empezar, ¿qué es el peso? La masa afectada por la gravedad. Definimos al peso como el efecto de atracción gravitacional que se manifiesta como una fuerza. El peso es una fuerza. El dato que tengo aquí expresado en kilogramos tendría que corresponder a la masa, ya que la fuerza la vamos a trabajar en newtons. ¿Ok? Sí. Estos 100 kilogramos corresponden a la masa del cuerpo. ¿Qué datos nos dan con respecto a B? Si estamos enfocados, ¿verdad? ¿Qué datos tenemos para B? Masa de 20 Una kilogramos. masa de 20 kilogramos. Una masa de 20 kilogramos. ¿Qué condición debo resolver? Su rapidez en 2 segundos. La rapidez que adquiere B después de soltar el sistema desde el reposo, ¿verdad? Esa situación implicaría que si B parte del reposo, en ese instante también A tiene que estar en reposo, ya que nuestra cuerda es inelástica. ¿Recuerdan ese planteamiento? Si la cuerda no presenta variación de longitud, que esa es una de las condiciones principales para hacer la transmisión de los efectos, es decir, la cuerda tiene una longitud que es constante. Cuando A se encuentra en reposo, B también deberá estar en reposo. Si suelto el sistema desde esa condición, quien desequilibra el sistema es el bloque que tiene mayor masa, situación que da por consecuencia que el peso de A domine al peso de B. Este descenderá y en consecuencia B deberá de ascender.
en este planteamiento nos piden calcular la velocidad final que tendría el bloque B, considerando como condición un tiempo de 2 segundos. Sí. Sí. Ok, esto para un instante t de 2 segundos. ¿Ok? Bien. Tenemos entonces ya nuestro esquema y habíamos definido una secuencia de pasos que, debido a que estamos considerando las características de los cuerpos atribuidas a sus masas, este problema ya tiene que ser analizado con un enfoque cinético. Y el enfoque cinético se basa en la aplicación de la ecuación de la segunda ley de Newton. Para aplicar la segunda ley de Newton, la metodología que establecimos en el ejercicio anterior, como punto número 1, vamos a considerar la esquematización. Y esta esquematización es visualizar de forma gráfica los elementos que debo de considerar en la ecuación de la segunda ley de Newton. Y para eso nos apoyamos en dos diagramas, que era el diagrama de cuerpo libre y nuestro diagrama cinético. ¿Ok? El segundo punto correspondía a las ecuaciones en componentes rectangulares. Una vez estructuradas las ecuaciones en componentes rectangulares que van a surgir de la interpretación gráfica que tenga yo de estos diagramas, el tercer punto era la determinación de la aceleración o sus características, ¿no? Vamos a determinar las características de la aceleración. Puede ser una aceleración determinada como una magnitud, que en ese caso la podría considerar constante, o bien una función, que fue el caso del ejercicio que aplicamos en la clase pasada. Y cerrábamos con el cuarto punto, como la aplicación de las ecuaciones cinemáticas. ¿Ok? Y estas ecuaciones veíamos que las podíamos considerar como las ecuaciones fundamentales o bien las ecuaciones para la aceleración constante. Esta es la secuencia de pasos que debemos de seguir y, como les decía yo, en este caso, al interactuar con dos bloques, tendrán que ser aplicadas a cada uno de estos cuerpos. Veamos a qué nos referimos. Revisen bien el esquema. Vamos a abordar el primer punto, que sería la esquematización. Entonces, como punto número 1, vamos a estructurar los diagramas de cuerpo libre y diagrama cinético. Y ustedes apóyenme ahí para que no me salga del cuadro. Ahí tenemos los dos, ¿verdad? Sí, ahí se ve bien. El esquema y nuestros diagramas. Bien. Para esto, entonces, tendremos que aplicar para el bloque A y para el bloque B. Dijimos que íbamos a considerar la segunda ley en cada uno de ellos. Esto representa entonces dos diagramas para cada uno de nuestros cuerpos. Bien. Iniciemos con el bloque A.
¿Qué fuerzas vamos a considerar actúan en el bloque A? De entrada, la fuerza propia del cuerpo, eso es garantía que la vamos a tener. Y le damos por nombre peso. ¿Cómo representamos el peso en el caso de A? W para abajo. Correspondería a W como nomenclatura, pero es un vector, Un vector descendente. vertical, Descendente. en dirección vertical, en sentido hacia abajo. ¿Sí? Así es. Y ojo con esa situación de que sea descendente o ascendente. ¿Sí? Porque esto implicaría condición sobre el movimiento. Ahorita comento al respecto. Este es entonces el peso referido para el bloque A. Como estoy trabajando con dos cuerpos, voy a agregarle el subíndice A. Y ahí ya estoy un poco comprometido en el espacio. Ahorita agrego los otros dos esquemas. Si esta fuera la única fuerza, ¿en qué condición debería de encontrarse el bloque A? ¿Movimiento? Debería de estar en movimiento, pero su movimiento, al ser regido solamente por el peso, este debería de estar en caída libre. ¿Ok? El bloque A se encuentra en caída libre. No, ¿Quién impide que esté en caída libre? La fuerza normal. ¿Existe No. fuerza normal? ¿Cuál es la condición para que exista una fuerza normal? ¿Por qué le dimos el nombre de normal? porque es una fuerza perpendicular. ¿A quién? ¿A todas las fuerzas aplicadas? No, A la superficie, ¿no? exacto. No puede existir fuerza normal si no existe un plano, porque el término normal quedó vinculado a la relación con respecto al plano de deslizamiento. En este caso, mi bloque A tiene interacción con algún plano. No, Y recuerden, la importancia de calcular la fuerza normal radicaba en que con ella calculo la fuerza de fricción. ¿Sí? Y la fuerza normal no es causal del movimiento, entonces es una reacción. Pierde sentido su análisis si yo no la tengo en vinculación con la fricción. Mi bloque A, al igual que mi bloque B, no están interactuando con ningún plano. En consecuencia, no puede haber fuerza normal. ¿Quién evita que caiga libremente el bloque A? Las cuerdas. Las cuerdas son las que están sosteniendo en este momento el cuerpo y no van a dejar que se vaya libre. El concepto caída libre es caída bajo la consecuencia única y exclusiva del peso, si lo veo desde el punto de vista cinético, si lo veo desde el punto de vista cinemático, la gravedad. ¿Sí? ¿Quién evita entonces que caiga libremente? Sería la acción de estas dos cuerdas. Esto quiere decir que en las cuerdas yo tendría efectos de fuerza. Dijimos que en cualquier punto de la cuerda, la magnitud de la fuerza deberá de ser la misma. Y esta fuerza la tendría yo que considerar sobre la cuerda y en sentido, esto es lo que está haciendo, ¿no? Está soportando el peso del cuerpo y la vamos a denominar tensión. ¿Sí? Esta fuerza de tensión existe en este extremo de cuerda. Este efecto de tensión existe acá también. Y este efecto de tensión existirá acá. Pero son las fuerzas como las visualizo en la parte inmediata de la polea o directamente sobre el bloque. Si esta tensión yo la revisara en el apoyo en la parte superior, ¿cómo la visualizaría? Hacia abajo. Exacto. También sobre el eje de la cuerda, pero esta tendría que estar en sentido hacia abajo. Este efecto de tensión está
generando un arrastre hacia abajo en el punto en donde está apoyada, pero en la parte baja es un soporte. Si se dan cuenta, la tensión es una fuerza que converge al centro del elemento estructural. Si yo tengo una viga, un elemento estructural, tomo como ejemplo esta vara de madera, si este elemento estuviera sujeto a tensión en sus apoyos, para decir que estoy aplicando tensión, las fuerzas tendrían que estar jalando en el extremo, en el apoyo, hacia los elementos hacia afuera. Pero la viga, ¿cómo reacciona ante esa tensión que yo estoy generando? La viga en sí, ¿cómo reaccionaría? Reaccionaría con fuerzas hacia el interior. Estos apoyos, ¿sí?, están haciendo que la fuerza se haga así, pero el elemento reacciona con las fuerzas hacia el interior. Si esto fuera aplicado como compresión en el apoyo, lo que estaría yo haciendo, y es que no se ve con nada, lo que estaría yo haciendo es comprimiendo, aplicando una fuerza en este sentido. ¿Cómo reacciona el elemento estructural con fuerzas en sentido contrario? Eso lo van a ver ustedes en estructuras. De esta manera, visualizaría yo la tensión en la cuerda, en la parte baja, vinculada hacia la polea, así como también en el caso del bloque B. Si continúo con mi esquema, entonces, ¿quién evita que esté en caída libre? Las dos cuerdas, que puede ser ilustrado entonces como un vector vertical en sentido hacia arriba y con una magnitud de ¿cuánto? 2T. De 2T. ¿Ok? ¿Existirá alguna otra fuerza que se manifieste? Esto lo estoy viendo en la polea, pero el enunciado me indicó que tanto la polea como las cuerdas debían de ser despreciados en relación con ¿qué? La masa. El enunciado. ¿Qué debíamos despreciar? Las masas. Las masas tanto de la polea como de la cuerda, lo que implica entonces que los efectos de fuerza van a ser aplicables única y exclusivamente a los cuerpos. ¿Sí se entiende esa parte? Sí. Ok, son las únicas fuerzas que se están manifestando en el caso del bloque A. Para el caso del bloque B, ¿qué fuerzas se estarían manifestando? De entrada, su peso propio. Igual, en el centro de gravedad, en dirección vertical, en sentido hacia abajo, tendríamos la acción del bloque B. Si fuera la única fuerza, la tendencia al movimiento de este cuerpo, recuerden, el peso en los efectos verticales sí es causal del movimiento. ¿En qué condición debería de estar B? En caída libre, ¿no? Caída libre. Debería estar en caída libre. Me voy a mi esquema, mi condición real del sistema, ¿sí? Ese bloque B va a estar en caída libre. No. No. ¿Hacia dónde se va a mover B? ¿Hacia arriba? Es Hacia ascendente. arriba. Se va a mover hacia arriba. Este es el desplazamiento de B. ¿Consecuencia de quién? De A. Creo que no. El Del movimiento objeto A. se generó en A, por diferencia de los pesos, pero en cuyo caso la fuerza causal del movimiento en B, ¿quién es? ¿Qué fuerza es la que está haciendo que B tenga desplazamiento ascendente? La tensión. ¿Qué? La tensión, ¿sí? Es la tensión en el cable la que está haciendo que B suba. Y esa tensión es la que debo de ilustrar
en el bloque como complemento. ¿Existirá alguna otra fuerza a considerar? No tengo plano, No. no existe normal, y si no existe normal, tampoco hay manifestación de fuerza de fricción, no tenemos resortes, no tendríamos fuerzas mecánicas, y al parecer serían todas, ¿ok? Pasemos a los diagramas cinéticos. Profe, ¿Sí? ¿no influiría la fricción en las poleas con la cuerda? ¿Perdón? ¿No tendría alguna influencia la fricción de las cuerdas con las poleas? Podríamos decir que va a existir fricción, es un hecho, pero basados en la ecuación que estamos aplicando, que esa fricción se genera como una reacción en el plano sobre el deslizamiento, posiblemente esta fricción fuera despreciable, ya que se sujetaría a una ecuación muy diferente. No sé si me explico. Sí. Es un hecho que existe fricción. Ajá. Pero esa fricción se va a dar en el giro, no es consecuencia que limite el movimiento. ¿Ok? Ok. Sí. La fricción, nuestra fuerza de fricción, la estamos involucrando como una fuerza que incide sobre el cuerpo y que interviene en las condiciones de movimiento. Este movimiento sería giratorio, nada más, ¿no? Esa fricción, en cuestión a la reacción de las fuerzas, no generaría disipación. Digo, afectación sobre el movimiento. ¿Vale? Ok. Buena la observación para hacer la aclaración. ¿Ok? Bueno, pasemos a los diagramas cinéticos. En el caso del diagrama cinético correspondiente a, ¿qué dato requiero? Necesitamos aquí la masa y la aceleración. Dato de la masa la tengo. Serían 100 kilogramos. ¿Sí? Y el vector aceleración, ¿cómo quedaría ilustrado? ¿Vertical hacia abajo? Exacto. Dijimos que íbamos a respetar el sentido del movimiento para el sentido del vector aceleración. Este tendría que ser vertical y el sentido hacia abajo. Y vamos a decir que esta es la aceleración del bloque A. ¿Qué elementos requiero para B? Su masa, que son 20 kilogramos, con un vector aceleración en el caso de B. ¿En qué dirección? Hacia arriba. Ascendente. Dirección. Vertical. Vertical. Ajá. En sentido ascendente. Hacia arriba. Hacia arriba. Ok. Hasta aquí los diagramas o la esquematización de los cuerpos. Ajá. ¿Qué observamos una vez que tenemos ya estructurados los diagramas tanto de cuerpo libre y cinético de cada uno de los cuerpos? ¿Qué observan? Estos vectores, todos están alineados en la misma dirección. ¿Es correcto? Todos nuestros vectores quedaron alineados sobre la vertical. Esto implicará entonces que para el caso de la interpretación de la segunda ley de Newton, tanto para A como para B, vamos a estructurar una sola ecuación, ¿sí? Al no tener elementos en orientación horizontal, ese eje se descarta, los movimientos son verticales, limitantes a consecuencia del sistema. Pasaría entonces al punto número 2, que de acuerdo con la secuencia, es estructurar las ecuaciones en componentes rectangulares. Aquí solamente voy a tener una ecuación para cada bloque. Entonces, punto número 2. Ecuaciones en cada bloque. Ojo, esta situación se da porque la alineación es
únicamente vertical, hay que revisar las condiciones. Pudiera ser que en algún ejemplo nosotros estemos sobre un plano y en ese momento alguno de los bloques sí requerirán las dos ecuaciones. No es nuestro caso. Por eso los esquemas son los que nos permiten identificar cuántas ecuaciones tendríamos que estructurar en cada uno de ellos. Estructuremos la ecuación para el bloque A. Decíamos que en este punto, al estructurar las ecuaciones, uno de los aspectos importantes es definir la convención de signos. Y nuestro criterio con el que nos hemos apoyado es dejar que sea el sentido del desplazamiento el que norme la convención positiva. ¿Esto qué va a implicar? Que en el caso de A, todos los vectores verticales que vayan hacia abajo los vamos a considerar positivos, mientras que en el caso de B, todos los vectores verticales que vayan hacia arriba se van a considerar positivos. ¿Me explico? Indicamos ese criterio en el planteamiento de nuestra ecuación. Dijimos que para A, vectores hacia abajo van a ser positivos. Para el caso de B, que este se mueve hacia arriba, los vectores ascendentes serán positivos. ¿Ok? ¿Cómo quedaría entonces la estructura de nuestra ecuación? Uno de los criterios era iniciar nuestros términos de fuerza con elementos positivos para evitar esta situación de ir cuidando el signo. Mi esquema de cuerpo libre, ¿qué fuerza cumple con esa condición? Peso en A. El peso. Es en el peso, entonces sería el peso de A queda positivo y recibe el efecto de la tensión restando y sería menos 2P. ¿Ok? Esto deberá ser igual a la masa que existe de A, lo dejo como nomenclatura, masa de A, multiplicado por la aceleración de A, que también la consideramos positiva. ¿Ok? Así queda la estructura del bloque A. En el caso de B, ahora, la consideración de signos es que los vectores hacia arriba son positivos. Inicio con la tensión. Sería entonces la tensión menos el peso de B. Esto deberá ser igual a la masa del bloque B multiplicado por la aceleración de B, que también la estamos indicando positiva. ¿Ok? Bien, hasta aquí tenemos estructuradas nuestras ecuaciones. Vamos a desglosar sobre los términos cómo calcularíamos cada uno de ellas. Peso de A lo conocemos. Se puede conocer. Se puede conocer. No lo tenemos, pero lo podemos calcular, es correcto. ¿Cómo lo calculamos? Masa por la gravedad. Sería su masa, que son 100 kilogramos, multiplicado por la gravedad con un valor de ¿cuánto? 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Así es, 9.81 metros segundo cuadrado para que esto esté expresado en Newton, ¿verdad? Menos 2 veces el valor de la tensión. ¿Conocemos el valor de la tensión? No. No la tenemos. La voy a indicar en rojo como incógnita, ¿ok? Esto deberá ser igual a la masa de A, que son los 100 kilogramos, multiplicado por la aceleración de A. ¿Me dan información de la aceleración de A? No. Tampoco me la dan, ¿verdad? Esta es la aceleración de A, que es desconocida. ¿Ok? Bien, en esta ecuación yo tengo dos incógnitas.
Voy a pasar a la estructura de B. Dijimos que la tensión es dato desconocido, ¿sí? Menos el peso de B. ¿Cómo determino el peso de B? 20 kilogramos. Tensión de su masa, 20 kilogramos, nuevamente multiplicado por La gravedad. 81 metros segundo cuadrado, ¿sí? Y esto deberá ser igual a la masa de B, que son los 20 kilogramos, multiplicado por la aceleración de B. ¿Ok? Reflexión en este punto. Tengo dos ecuaciones, ecuación 1 y ecuación número 2. ¿Ok? ¿Y si está dentro del cuadro? Ahí está, ¿verdad? ¿Está clara? Sí. Ok. El punto número 2 está permitiéndome estructurar entonces estas ecuaciones en componentes rectangulares que en realidad fueron únicas, ¿no? Para cada cuerpo. Ya tengo la ecuación 1, ya tengo la ecuación 2. Y en este momento la pregunta es, ¿cuál es el objetivo de mi análisis? ¿Qué es lo que me está pidiendo el enunciado? ¿Qué debo yo Determinar la realizar? rapidez del bloque La B rapidez. en 2 segundos. Necesito resolver las condiciones de movimiento dadas en relación a B. ¿Es correcto? En B, yo debo de considerar que cuando A se encontraba en reposo, si la velocidad inicial de A fue el reposo, ¿en qué condición debió de haber estado B? En reposo igual. También en reposo, por lo que comentábamos, ya que nuestra cuerda es inelástica. Velocidad inicial de B también debió de haber sido 0. Si me enfoco en B, ¿sí? Yo tengo el dato de la velocidad inicial, necesito el valor de la velocidad final condicionado a este tiempo. Si revisamos las fuerzas que se involucran en B, esta corresponde al peso y también está involucrado con el peso de A que se transmite, pero todas las fuerzas que están incidiendo en el cuerpo tienen como característica que ninguna de ellas cambia con el tiempo o bajo ningún escenario asociado con otra variable. Esto quiere decir que los efectos de las fuerzas que actúan sobre los dos cuerpos son constantes. Solamente tengo un término que asocia la característica del movimiento, que tendría que ser la aceleración. Y como esta ya la revisé y está desarrollada con efectos constantes, las ecuaciones con las que yo puedo trabajar acá serían las expresiones del movimiento con aceleración constante, cuya estructura es mucho más simple de trabajar. Velocidades, tiempo, aceleración constante. ¿Qué ecuación puedo aplicar? Si hacemos una revisión, contábamos con 3 ecuaciones. Las 2 primeras estaban vinculadas con el tiempo. La tercera ecuación no tenía relación con el tiempo, entonces esa la podemos descartar. De las 2 expresiones que tenemos iniciales, la segunda tiene una estructura cuadrática y tiene vinculación con las posiciones. ¿Cuento yo con las posiciones en el planteamiento del enunciado? No tengo las posiciones iniciales. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que mi ecuación para resolver el problema podría estar en la ecuación 1 de movimiento con aceleración constante. ¿Qué establece esa ecuación? Que la velocidad final va a ser igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Ok, que la velocidad final la determinamos a partir de la velocidad inicial más
El comportamiento de la aceleración constante multiplicado por el tiempo, ¿verdad? Cuyo caso, la velocidad inicial, al ser el reposo, esta desaparecería y mi velocidad del bloque B, ¿verdad? Tendría que estar asociada con la aceleración de B y el tiempo que me piden de recorrido para hacer la determinación de su dato. ¿Cuál es la ecuación que cumple con esta condición de estar asociada con B? La 2. La 2. Pero para resolver mi ecuación 2, yo requiero del tiempo de la tensión, perdón. ¿Sí? Esta tensión imposibilita que en este momento yo pueda calcular ese dato. Y si reviso en la parte superior con la aceleración de A, ¿puedo calcular esa tensión? No. Tampoco. Podría despejar, ¿no? E igualarlos. Ahora la pregunta sería, aquí la tensión para poder resolverla me dice que depende de la aceleración de A. La pregunta sería, si yo quiero formar un sistema de ecuaciones simultáneas, porque ninguna por sí sola, ¿no? Si yo quiero formar un sistema de ecuaciones simultáneas, la pregunta es, ¿la aceleración de A y la aceleración de B son iguales? Revisen el sistema. Este sistema lineal. Cuando tenemos sistemas de poleas, ¿sí? Lo primero que hay que revisar es la condición de funcionamiento del sistema. Si este sistema fuera lineal, el valor de la aceleración de A y B son iguales y mi procedimiento continúa. Pero si no es lineal, entonces lo que tengo que hacer es establecer la relación de movimiento. ¿Cómo logro esa relación de movimiento? ¿A través de qué elemento? La ecuación de Sacar la ecuación del sistema de poleas. Exacto, la ecuación característica del sistema de poleas, que le dimos por nombre ecuación de desplazamientos. ¿Sí? Entonces, en este punto, fíjense, la secuencia de pasos me lleva a determinar las características de la aceleración, pero esta aceleración depende de un sistema de poleas, lo que implicaría que en este punto, antes de entrar a revisar cuál es la magnitud de la aceleración de A, vamos a agregar un paso intermedio, vamos a decir que este es el paso, lo voy a nombrar solamente por secuencia 2', que implicaría la determinación de la relación de aceleraciones. ¿Sí? Porque con ese punto yo puedo estructurar entonces un sistema de ecuaciones simultáneas. ¿Me explico? Pasemos entonces, y aquí es donde es importante tener secuencias de pasos o metodologías. Necesito la relación de aceleraciones. ¿Qué debo de obtener? La ecuación de desplazamientos. ¿Cómo obtenemos la ecuación de desplazamientos? ¿Recuerdan los pasos a seguir? ¿Dónde podemos colocar el nivel dato? En la polea que está fija. Polea en la parte superior. Ese sería nuestro nivel dato. Luego, eliminar tramos constantes. el siguiente punto era eliminamos los tramos constantes. ¿Quiénes son constantes? Ese. La zona en contacto de las poleas. Ajá. Y todo por arriba del nivel dato también, ¿verdad? Luego, asignar nomenclatura. ya tenemos los tramos que son variables, ¿no? Este y este. De ahí, ¿qué hacíamos? Asignar la nomenclatura.
apoyados en el nivel dato, teníamos que darles nomenclaturas, ¿correcto? Es decir, del nivel dato hacia el eje de esta polea, podríamos definir la posición del bloque A, del nivel dato, quito esto de este momento, del nivel dato hacia el bloque B. Todo esto podría ser definido como posición de B. Y ya tengo las nomenclaturas. Ahora, ¿qué corresponde? Estructurar nuestra ecuación, ¿verdad? ¿Cómo quedaría nuestra ecuación? Perdón que los cargaré, pero es el tiempo, ¿no? 2 SA Serían 2 veces SA más un solo tramo SB, ¿verdad? Sí, así me dijo. Entonces, L tendría que ser igual a 2 SA más un solo tramo definido como SB. Hasta aquí esta ecuación todavía no resuelve mi situación, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer? Evaluarla con aceleración. Vamos a derivarla respecto del tiempo. ¿Sí? Si derivamos respecto del tiempo, derivada de la longitud respecto del tiempo, esto deberá ser igual a 2 veces la derivada de la posición A respecto del tiempo, más la derivada de la posición B respecto del tiempo. ¿Sí? Derivada de la longitud respecto al tiempo, ¿qué me da? Era 0. 0. 0, porque la longitud es La constante. constante. Y derivada de la posición respecto del tiempo, Tiene que dar como Velocidad. velocidad. recordemos que esta sería la expresión de la velocidad, ¿no? La derivada, perdón, Y es ese. aquí es posición. Bien. Aquí está en el cuadro, ¿verdad? Sí. La derivada de la posición respecto del tiempo es la velocidad. Entonces esto sería 2 veces la velocidad de A más la velocidad de B. ¿Eso es lo que me interesa? No. Todavía no. Hay ¿Qué que ver la hacemos? derivada. Nuevamente plantear la derivada respecto del tiempo. ¿Y ahora qué obtendremos? Derivada cero respecto del tiempo. 0. 0. Pero ¿Mm? 2 veces la aceleración. 2 veces la derivada de la velocidad de A respecto del tiempo. El show ya se lo saben, ¿verdad? Más la derivada de la velocidad de B respecto del tiempo. ¿Ok? De esto sigue siendo 0. 0 va a ser igual a 2 veces la aceleración de A más Más la aceleración de B. ¿Ok? Y de aquí podríamos decir, por lo tanto, ahora sí puedo obtener la relación de aceleraciones, ¿verdad? ¿Cómo quedaría mi relación? 2-1. Sé que sin espejo, eso va a quedar 2 veces la aceleración de A va a ser igual a la aceleración de B. Uno de ellos va a cambiar de signo, ¿sí? Pero el signo, ¿qué me representa? Sentido. En este caso, solamente para los sistemas de poleas es indicativo del sentido, ¿verdad? Entonces, si corresponde al sentido de movimiento, lo podemos despreciar. ¿Esta relación es la que yo voy a utilizar? ¿La ecuación? Pregúntoles. Sí. 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 ¿Trabajo con esta? ¿Esta es la que aplico? Sí. ¿Cuál es la variable que me interesa? La aceleración. Buscamos De la ver. velocidad, ¿no? Busco la velocidad de B. Es un hecho. Me interesa la velocidad de B, pero para resolver la velocidad de B, ¿qué término es el que yo necesito conocer? La aceleración. Aceleración.
La aceleración, ¿pero de quién? de De B. Este es el dato que tiene la solución de mi problema. Esa variable yo ya la tengo en la ecuación 2. ¿Sí? Esta ya está en posibilidad de darme el valor. Pero la ecuación 1 tiene dependencia de la aceleración de A. Con esta relación, ¿sí? Con esta relación, todavía yo no la puedo trabajar. Yo necesito dejar a la aceleración de A en términos de B, para que la variable que yo retenga sea la aceleración de B. No sé si me explico. ¿Qué es lo único que le falta a esto? Que la aceleración de A, en consecuencia, tendrá que ser igual a ¿qué? Aceleración de B sobre 2. A la aceleración de B, que es la que a mí me interesa, menos 2. esto dividido entre 2. entre 2. Y en ese momento, ¿qué es lo que busco? Sustituir ¿en qué ecuación? La 1. En la 1. Y todo va a quedar en términos de ¿quién? De B. De B. Eso quedaría ya entonces en términos de la aceleración de B. Y el sistema de ecuaciones, cuando yo lo resuelva, ¿cuál va a ser la variable que voy a eliminar? ¿Cuál va a ser la qué? La variable. Yo ya tengo el sistema de ecuaciones. Aquí no sé si ya se vio. Sí. Al tener esta aceleración A, ¿sí está en cuadro? Sí, ¿verdad? Al tener la aceleración de A en términos de la aceleración de B, cuando yo la sustituya acá, voy a tener también a la aceleración de B como un dato. ¿Sí es correcto? Sí. Sí. En ese momento, mi aceleración de interés es la que yo ya tengo en la estructura de las ecuaciones. ¿Sí? Podríamos decir que ya estamos trabajando en el punto número 3. Resolver el comportamiento de la aceleración. Y eso lo voy a lograr con el sistema de ecuaciones, en donde la variable adicional en esas dos es la tensión. Si yo me enfoco sobre la tensión para eliminarla, la variable que retengo, ¿cuál es? La aceleración. La que me interesa. Eso es lo que necesitamos que ustedes identifiquen en sus procedimientos matemáticos. Porque puedes determinar la tensión, pero la tensión fue requerida en su enunciado. No. Si el enunciado lo pidiera, la resuelvo y ya estoy en el escenario de los requisitos. Pero deben hacer su tiempo efectivo. Si ustedes llevan un proceso analítico con buena interpretación, sus pasos están encausados a resolver específicamente lo que necesitan. Y eso les abrevia tiempo y por consecuencia en los exámenes disponen de más tiempo haciendo un análisis detallado y eso, digo, finalmente contribuye. No sé si me explico. ¿Sí se entiende hacia dónde va este planteamiento? Sí. Entonces, el propósito es resolver, en este caso, sobre la aceleración B, y vamos a ir quitando todas las que no sean necesarias. Al sustituir este término en la ecuación, me voy a la parte de abajo, ¿cómo se ajusta mi ecuación? Denme el dato, por favor. 9.81 por 100. ¿Sí? ¿Son 981. Son dos ceros, ¿no? Serían 981, ¿qué? Newton. Newton. ¿Ok? Menos 2 veces el valor de la tensión. ¿Ok? Esto tendrá que ser igual a ¿qué? 50 veces la aceleración de B. Exacto. Obviamente habiendo ya hecho la sustitución, voy a dejarlo indicado para que no se pierda, ¿no? 100 kilogramos que multiplica a la aceleración A que de acuerdo con la ecuación
establece que es la aceleración de B sobre 2. ¿Ok? Y en este momento, esta ecuación 1, que fue modificada con esta, ya está en términos de ¿quién? De la tensión y de la aceleración B. ¿Sí? Entonces, al hacer el cociente de 100 entre 2, esto nos deja a nuestra ecuación como, me brinco para acá, ¿sí está en el cuadro? Sí. Sería entonces 981 newtons menos 2 veces la tensión. Esto es igual a 50 kilogramos del valor de la aceleración A. ¿Ok? Esta es la ecuación modificada resultante de la sustitución. Me voy sobre la ecuación 2 y voy a hacer un replanteamiento de términos. Y apóyenme con este dato, por favor. 20 por 9.81. 196.2. 196.2, que sería negativo, ¿verdad? Sí. Entonces esto sería menos 196.2 newtons, que tengo más el valor de la tensión, y esto tendría que ser igual a 20 kilogramos por la aceleración, y aquí me faltó poner que era la aceleración de B, ¿verdad? ¿Sí estoy bien? Sí. Esta ecuación es la ecuación 2, esta ecuación es la ecuación 1 modificada. Voy a llamarla ecuación 1'. ¿Ok? Esta es la 1' y esta es la 2 original. ¿Ven? ¿Qué observan ahí? ¿Qué procedimiento puedo aplicar? Eliminas. Una resta. Eliminación, ¿verdad? ¿Con eliminación de qué término? Sí. T. De T. Pero para poder eliminar T, ¿qué me hace falta? Multiplico la ecuación 2. Exacto. La 2 la vamos a multiplicar ahora por 2, ¿verdad? Y apóyenme con ese planteamiento. Transcribo 981 newtons menos 2T igual a 50 kilogramos del valor de la aceleración de A, ¿verdad? Este es T y esta es la aceleración de B. ¿Ok? Al hacer el producto por 2 en cada uno de los términos, ¿qué nos queda? Menos. 394. ¿Cuánto les da eso? 392.4. 392.4 newtons. Menos, perdón, a este sería más 2T. Y esto va a ser igual 40 kilogramos del valor de la aceleración de B. ¿Es correcto? ¿Ok? La diferencia de 981 newtons menos 392.4. 588.6. Está muy suavecito, un poquito más fuerte. 588.6. 588.6 newtons, ¿verdad? Gracias. ¿Qué sucede con el término de la tensión? Este se elimina. ¿Y qué sucede con las masas? Estas tendrían que sumarse, dándonos entonces 90 kilogramos el valor de la aceleración de B. Es un término común. ¿Ok? De tal forma que la aceleración de B, ¿cómo la obtenemos? Tendría que ser entonces 588.6 newtons entre 90 kilogramos.
Y recordemos que Newton es igual a kilogramo sobre, multiplicado por metro sobre segundo cuadrado. Con lo cual, kilogramo con kilogramo se va a eliminar y la expresión quedará dada ¿en qué unidades? Metro sobre Metro segundo. sobre segundo al cuadrado. Metro sobre segundo cuadrado. ¿Qué resultado les dio de la aceleración? 6.54. 54. Aceleración de B igual a 6.54 metros segundo cuadrado. ¿Ok? Es el dato que tenemos obtenido de la aceleración. Revisemos aquí. Punto número 2. Me permitió determinar la relación de aceleraciones. Con esta relación, involucrando las ecuaciones anteriores, el punto número 3 de nuestra metodología está acá. ¿Sí? En donde revisamos y llegamos hasta la condición de nuestra aceleración. Y una vez identificada la aceleración, ojo, ya teníamos la ecuación cinemática en el punto número 4, sería la ecuación cinemática con la que he de resolver el planteamiento del enunciado. Entonces, como punto número 4, mi velocidad final de B deberá de ser, dijimos, la aceleración de B que calculamos, que son 6.54 metros segundos cuadrados, multiplicado por el instante t que nos decían, o nos piden, que ese instante t es de 2 segundos. De esta forma, al multiplicar por 2 segundos, revisamos las unidades metro segundo cuadrado por segundo. Esto va a quedar en metros por segundo, con valor de la velocidad de ¿cuánto? 13.08. ¿Cuánto? 13.08. 13.08 metros por segundo. Y este tendría que ser entonces el resultado de nuestro análisis. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Sí. Bueno. La secuencia del pizarrón quedó un poco revuelta, espero la puedan identificar. ¿Sí? Les comparto la imagen para que quede claro. Y el planteamiento entonces está, ¿qué es lo que nos aporta este problema? Para empezar, seguimos sometiendo a revisión esta situación de la metodología. Pero lo que me interesa que ustedes identifiquen como parte del análisis o del cálculo, que las leyes del movimiento se están dando asociadas a la acción de los cuerpos. Si el sistema está involucrando dos cuerpos, esas tres leyes tienen que estar en manifestación directa a cada cuerpo. Si ustedes observan, hicimos la interpretación por separado y al final tuvimos la necesidad de que esos planteamientos se fusionaran. ¿Quién es la fusión? La relación de movimiento, que también se da acá. ¿Sí se entiende? Con este planteamiento, entonces, el sistema ya está integral y ese es el procedimiento que deberemos de seguir. Por eso les estoy dejando aquí cada uno de los pasos con un simbolito para que ustedes identifiquen cómo va la secuencia. Y el escenario es cuando nosotros nos hacemos metódicos, sistemáticos, es decir, identificamos la secuencia de los pasos que seguimos, muy difícilmente la solución de los problemas va a ser algo que no logremos. Se puede dificultar, puede ser un poquito complicado,
laborioso, llámenlo así, en consecuencia del desarrollo matemático. Pero si yo tengo buenas bases matemáticas y respeto la secuencia de pasos, ningún problema tiene por qué obstruirse. Y si se llega a detener en algún punto por cuestión de interpretación, la asesoría ya es más específica. En este punto no estoy concretando algo, entonces ahí es donde nosotros nos enfocaríamos. Digo, en mi caso, ahí es donde yo les podría apoyar. Pero si ustedes tienen un planteamiento desordenado, para empezar, el problema que tenemos que hacer nosotros como maestros al revisarles es entender qué hicieron. Y no sé si esa frase la han escuchado muchas veces. Es que no entiendo qué hiciste. ¿Por qué? Porque no tenemos una directriz, porque no tenemos una metodología. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan de esta materia. Dinámica nos aporta. En realidad, creo que estos problemas ustedes ya los revisaron en física, tal vez en niveles anteriores, ¿es correcto? De alguna forma ustedes ya están involucrados con este tipo de problemas. Pero lo que estamos manejando en este escenario son problemas que ya traen una connotación más compleja, más estructurada. Hay más involucramiento de otros elementos de análisis. Esos elementos de análisis son los que hay que ir cuidando ya hoy día porque son las adiciones, pero los procedimientos nunca van a cambiar. Si nos hacemos disciplinados a ser respetuosos de los procedimientos, sus soluciones siempre llegarán a buen término.